Hola. compartir una presentación? Sí, por supuesto, por favor. Bien. Pero Entonces, si quieres vamos a... primero empezar Ujú. y después... Sí, vamos a solamente hacer una, bueno, dar una bienvenida a todas y a todos quienes puedan estar revisando el video de esta sesión del colaboratorio. Nos acompaña del colaboratorio Amapola, Fuentes y Diamela Gallegos. Y el grupo de invitados, comenzando por Carolina de Reis, Elena Pincolini y Jonás. Em, Contar solamente que con esta sesión vamos dando inicio a un nuevo segmento dentro del colaboratorio, que es la entrada hacia prácticas internacionales de vinculación territorial y comunitaria. Comenzamos con Brasil, posteriormente vamos a tener una sesión con gente en Estados Unidos, posteriormente México y vamos a terminar en Uruguay para luego volver a Chile. Les invitamos a todas y a todos a revisar las últimas dos sesiones, o sea, dos segmentos que comenzamos con prácticas autónomas en Chile, donde tuvimos la posibilidad de que Mapola presentara parte de la sistematización de su espacio con niñas y niños, también los compañeros del Centro Cultural Comunitario OE organizando espacios. Em, y la educadora intercultural mapuche Onésima Lienqueo. Desde ahí pasamos a la segunda sesión, al segundo segmento, que era prácticas de intervención territorial y comunitarias institucionales, donde tuvimos el espacio con Bárbara de la Universidad Diego Portales, que presentaron un proyecto de extensión y de vinculación con el territorio, que creo que va a dialogar mucho también con lo que es Ocupas. Em, y posteriormente tuve la posibilidad de estar en Chile y de realizar la sesión de intervenciones que me correspondía a mí, junto con trabajadores psicosociales de proyectos de garantía de derecho en un sector de Santiago. Entonces ahora ya con esto damos inicio a la sección internacional, así que te quiero pasar la palabra, Carolina, a ver si te puedes presentar y presentar al grupo y Claro. cuando quieras. Bueno, entonces primero me gustaría agradecer por la oportunidad de estar acá. Conocí a Patricio y a Yamela por medio de un proyecto impulsionado por el gobierno brasileño que buscaba fomentar las relaciones entre instituciones del sur global. Entonces, me encanta que podamos continuar haciendo trabajo juntos, sobre todo desde este espíritu de fortalecimiento de las prácticas comunitarias. Entonces, voy a ver cómo hacer para compartir mi documentos. Ahí en el botoncito de compartir, Ujú. em, puedes compartir, te abre una ventana más grande y ahí puedes elegir entre presentar tu pantalla Que completa o no está presentar como... Vale, acá. Ah, ya, espérame, ¿verdad que esto es un... Bueno, a ver. Ahí sí, ahí sí. Ahí parece que sí se está compartiendo. ¿Se ve alguna cosa? No, ahora solo cambiaste tu fondo. No. Amapola, ¿será que tienes que como darle permiso? Tú que estás No como sé, anfitriona. nunca he hecho eso. Sí, mira, en participantes tienes que apretarle los tres puntitos, Así como me Eh, pide ¿Y qué que le yo... permito? compartir, compartir pantalla. No me sale anclaje, destacar para todos, hacer anfitrión, cambiar nombre, permitir grabar en el equipo, permitir anclaje múltiple, poner en sala de espera, quitar, informar. ¿Cómo? Qué raro. A ver. Quizás que yo pueda enviarte la presentación, Pato. Puedes, pero qué extraño porque deberías poder... No me sale. Chat, detener video, En anclar. los tres puntitos, ¿cierto, no? Sí, estoy en los tres puntitos y no. Podría quizás hacer o sea, si la hago anfitriona.
A mí me sale antes, como al lado de reacciones abajo, que sale un Ajá. corazoncito, aparece Sí. compartir y una flecha hacia arriba en un Sí, sí. cuadrado. ¿A ti no te sale, Carol? Está apareciendo el compartir, pero hay algo de las configuraciones de mi computadora, yo creo que no permite que comparta con la grabación Puede mientras ser está porque a mí sí grabando. me deja. Ah, bueno, pero que soy anfitriona, ¿verdad? Mm. A ver, solo un minuto. Voy a compartir yo la... Yo creo que es algo de la configuración de mi sistema. Carol, ¿me lo mandaste al correo del colaboratorio o al personal? Tu personal. Em, Un el PDF. Gmail, En ¿será? WhatsApp. En WhatsApp. Ah, bueno, ya voy. ¿Qué será? Vamos. Bien. Y ahora sí. Estoy abriéndola. Muy bien. Y compartir. Y ahora sí. ¿Están viendo? Mm, empezando. Ay, Y ahora sí. perfecto. Perfecto. Bueno. Por Eh, favor. Bueno, entonces me presento. Mi nombre es Carolina Dos Reis. Soy profesora de la carrera de Psicología y del programa de posgrado en Psicología Social e Institucional de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Y trabajo y actúo como activista de los temas relacionados a las luchas urbanas. Estoy aquí con mis compañeros. Acá está Elena y Jonas, pero puedes pasar, ¿ya, Pato? Tenemos un equipo grande de estudiantes, sobre todo de grado y posgrado, junto con mis colegas Luis Artur Costa, Jacinta Testa, que comparten la coordinación del proyecto, pero tenemos muchos estudiantes que hacen sus prácticas de la carrera de psicología con nosotros en este proyecto. También hay algunos que están ahí como extensionistas, otros como investigadores. Entonces, ya fuimos más transdisciplinares. Hoy en día estamos con prácticas muy enfocadas dentro de este enfoque más psicológico. Esto se expresa también en la composición del equipo. Bueno, sigue. Entonces, el proyecto que se llama Ocupa Ciudades, Existencias y Producción de Subjetividad, él, eh, él empieza ahí desde mucho tiempo su concepción. Yo creo que empieza ahí desde cuando en Brasil empezamos a prepararnos para recibir la Copa del Mundo FIFA de fútbol en 2014, cuando hubo una serie, múltiples situaciones de violaciones de derechos, mientras el país hacía obras de infraestructura urbana para recibir los partidos de fútbol. En Porto Alegre, que es la ciudad donde vivimos, que es la capital de la provincia más al sur de Brasil, fueron 4 partidos. Para eso, la ciudad puso en marcha muchas obras. Tuvimos como más de 1.500 familias que fueron desalojadas de sus casas, muchas veces por desalojos violentos. En verdad, entonces, que la Copa fue una excusa que se utilizó el gobierno para poner en marcha muchas prácticas higienistas y discriminatorias que provocaban el desplazamiento, sobre todo de las poblaciones más pobres que estaban en espacios de interés inmobiliario más centrales de las ciudades para las periferias. Entonces, ¿puedes pasar, Pato? Fue ahí que empezamos sobre todo a pensar cómo se da esta relación entre psicología y ciudad.
Muchas veces cuando estamos ahí con los movimientos sociales, las personas me preguntan desde qué área trabajamos. Yo digo que, que soy psicóloga y las personas se quedan así como, normalmente tenemos acá arquitectos, abogados, pero no psicólogos. Eh, bueno, este encuentro que tenemos entre la psicología y la ciudad pasa por comprender que, bueno, las ciudades son verdaderamente constituyentes de las formas en las que vivimos, la manera que vivimos uno en relación a los otros, las posibilidades de acceso a derechos, al trabajo, al empleo, al esporte, al ocio, em, la posibilidad de moverse. em, entonces, es como pensar que la gestión de las ciudades afecta directamente a la posibilidad o no de acceder a los derechos. Entonces, si la ciudad puede ser una herramienta de exclusión, también puede ser una herramienta de transformación social y de nosotros mismos. Entonces está allí este momento en que pasamos a percibir la posibilidad de acción política mismo desde la psicología como una posibilidad de transformación de los procesos de subjetivación en relación con la ciudad. Puede pasar. Entonces, el objetivo principal que nos mueve desde el comienzo es promover acciones vinculadas a la democratización del acceso a la ciudad y a la vivienda. Es invertir en la construcción y o fortalecimiento de prácticas de resistencia a las lógicas de producción de ciudades colonialistas, excluyentes y fragmentarias. Puede pasar. Pero cuando empezamos la pregunta que nos poníamos y que yo creo seguimos siempre seguimos siempre pensando sobre esto, es bueno, ¿puede la universidad habitar la periferia? Claro, claro que puede, ¿no? Uno puede decir sí, obvio, lo hace todo el tiempo, la universidad se va a a la periferia para, con su posición siempre extractivista, colonialista, patriarcal, y ahí se pone a estudiar y a planificar en verdad las poblaciones que ahí están, sus modos de vivir. Entonces, claro que nuestra pregunta no es en este sentido, pero sino de construir una poética de la relación desde la periferia. Quiere decir hacer un movimiento que pueda hacer estallar las geometrías centrales de producción de conocimiento, poner la universidad en esta posicionalidad más insular, salir de este centro, poder hacer con que estas poblaciones, los movimientos sociales, ahí sí puedan asumir el papel, el rol central en la producción de conocimiento. Entonces, cómo instaurar un proceso de contagio que pueda hacer con que la universidad pueda convertirse en algo que aún no conocemos, que es como poder transformar a sí mismo. Entonces, estamos ahí no para pensar, bueno, cómo viven las personas en las tomas o bueno, psicologizar los procesos de las personas con las cuales trabajamos, sino poner en duda, hacer cuestiones para la propia psicología, para las prácticas de gobierno. Entonces, como desde estos encuentros, transformar el modo como trabajamos, el modo como comprendemos los conocimientos psicológicos. Em, bueno, eso. Eh, para tanto, entonces, cuando empezábamos a preguntar sobre eso, empezábamos a buscar los movimientos sociales para entender
qué cuestiones estaban colocadas en aquel momento para Porto Alegre y cómo podemos eh, mm, nos inserir en los procesos de lucha políticos. Ahí encontramos un espacio que fuera este Fórum de Resistencias de la región de Planeamiento 1, que es la región central de Porto Alegre. Porto Alegre tiene 8 regiones que son como un modo de organización de de la alcaldía. Esta es la región donde está la universidad. Bueno, gran parte del déficit habitacional de Porto Alegre se concentra ahí también. Este foro se reunía en el Instituto de Arquitectos de Brasil, en una sala muy, muy bellísima, así, hermosa, organizada, llena de instrumentos, tecnologías. Entonces, nosotros propusimos una provocación que pudiéramos empezar a hacer reuniones itinerantes, haciendo siempre en los encuentros dentro de los espacios de los movimientos sociales, en nuevas ocupas, nuevas tomas que estaban en territorio, se constituyendo. De esta forma pudiéramos no solo discutir los temas en pauta desde el gobierno, desde el plan director de la ciudad, pero también comprender y conocer mejor las situaciones que estaban postas ahí en este territorio. Con eso fuimos como creciendo, más colectivos se juntaron. Desde ahí nació una articulación que se llamó Actúa Poa. Poa es por el nombre de la ciudad. Actúa es como actúa. También la suya, se puede pensar, bueno. Están juntos ahí casi 100 colectivos, desde biólogos, arquitectos, movimientos sociales, escritores de advocacia populares. Bueno, toda una diversidad de personas que actúan, militan en este tema. Puede pasar. Entonces ahí fueron las reuniones, a veces en las calles, porque eran como en estas 2 primeras fotos, son personas que habían sido desalojadas de sus casas, estaban frente a las casas en las calles. Entonces hacemos los encuentros ahí también en pleno invierno, puede pasar. También en las plazas, por el día, por la noche, porque en aquel momento Porto Alegre había aprobado una ley que decía que los artistas callejeros tendrían que pagar por el espacio que estaban ocupando en las plazas para hacer sus presentaciones, e incluso por cada persona que tuviera ahí mirándoles, porque cada persona ocupaba un espacio más. Entonces, muy absurdo eso. Bueno, Porto Alegre es una ciudad que tiene muchas fiestas de calle, entonces ya no se podría hacerla más de la misma manera. Entonces también buscábamos dar visibilidad a todos los problemas con este movimiento itinerante de las reuniones. Puede pasar. Hiciéramos muchas paradas que llamamos de cortejos, porque son como también con intervenciones artísticas que pasaban por edificios del gobierno que estaban abandonados, sobre todo espacios de teatro, de cultura, que se dejaban ahí para que se quedara muy, muy destrozado el edificio para que se justificara que fueran vendidos a la iniciativa privada. Entonces, con eso marcábamos la importancia de poder mantener estos espacios para la cultura o, si no, que se puedan destinarse a las viviendas sociales. ¿Puede pasar?
Este fue un video que hicimos con distintos movimientos preguntando cuál es su lucha. Es muy bonito porque la gran parte de las personas entrevistadas hablan de un proceso que se empieza muchas veces cuando niños, eh, y se puede ver como la lucha por la vivienda en Brasil es algo que toma como un proyecto de vida, así como se pasa una vida entera y los procesos son muy largos, muy demorados, sí. Sí. Esta fue una acción, a cada 10 años en Brasil hacemos la revisión del plan director de la ciudad, de todas las ciudades, está en ley. Eh, Teóricamente debe ser un proceso de participación popular. En Porto Alegre, la manera de participar de la alcaldía fue hacer el plan, ponerle para una consulta pública online, en línea. Obvio que eso no tiene nada que ver con ¿verdad? Un proceso de participación ciudadana. Entonces hicimos nosotros, sobre todo con estudiantes de arquitectura, un grupo de la misma universidad donde yo trabajo, organizó una dinámica, una propuesta de talleres por toda la ciudad donde miramos los problemas locales, creamos estrategias eh, de cómo trabajar frente a estos problemas, los responsables. Entonces, es un plan verdaderamente completo. Con con este material en manos, fuimos ahí a disputar la revisión del plan director de una propuesta verdaderamente popular. Puede pasar. Y ahí llegó la pandemia, entonces hicimos en este periodo un trabajo de creación de podcasts que se llamó Cartas de la Periferia. Em, Partimos de la cuestión cómo, cómo se pueden quedarse en aislamiento social las personas que no tienen casa o que viven en condiciones muy precarizadas, como mujeres que están en situación de violencia doméstica, tienen que se quedar en sus casas con sus agresores, o las personas en situación de calle, donde van a cómo pueden quedarse en sus casas si no tienen casa. Entonces, bueno, las poblaciones indígenas que muchas veces viven de la venta de sus artesanías. Entonces, fueron distintas temáticas que tenían este gran objetivo de dar visibilidad a, a situaciones que tenían que ver con la posibilidad, con la relación con la vivienda en este momento donde estábamos todos en nuestras casas. Eh, bueno, después de la pandemia empezamos a profundizar nuestras relaciones con algunas ocupaciones, con algunas tomas. Eh, Nosotros siempre decimos que estas tomas eh, tratan de cuestiones que son mucho más que solamente la cuestión de la vivienda, y sí de un proyecto de ciudad. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Em, una de las tomas con las cuales trabajamos son de personas disidentes de género y sexualidad. Em, que están ahí no solamente pensando los modos de vivir juntas entre ellas, pero también de habitar un determinado territorio, de promover en la ciudad como ballrooms, fiestas, intervenciones en las calles, que también eh, hacen
como rupturas en estas lógicas fragmentarias. Con sus cuerpos dan visibilidad a, a múltiples, distintas posibilidades de existir en la ciudad mismo. Eh, una otra toma con la cual trabajamos es esta ocupación que está más arriba en la imagen, que es la toma 20 de noviembre, que hoy en día ellos recibirán una gran inversión desde el segundo gobierno de Lula para hacer toda la infraestructura de este edificio. Ellos solamente recibieron este dinero ahora, en el tercer gobierno Lula, como 8, 9 años después, pero ocupa que está ahí en el centro de la ciudad, en una zona muy rica, así como son sobre todo familias, personas negras, de bajo ingreso. Entonces, no es solo pensar en el derecho a la vivienda, pero también cómo producir, cómo misturas en este espacios, que no sean espacios exclusivamente para personas ricas, para personas blancas. Entonces, ¿pueden las personas negras habitar los centros urbanos? ¿Pueden las personas indígenas estar ahí en estos barrios ricos? Entonces pasa también por eso, esta ocupa que está más a izquierda, que está escrito, tiene el afiche del movimiento de trabajadores sin techo. También es una ocupa de un predio del gobierno de Brasil, que estaba ahí abandonado muchos años, que está ocupada sobre todo por personas en situación de calle. Entonces, es también trabajar con los vecinos, esta convivencia, eh, trabajar la importancia de que estos espacios que son como vacíos urbanos, que traen inseguranza a los barrios, que, bueno, están ahí, y son también gastos públicos que pueden convertirse en posibilidad de vivienda, de promoción de cultura. El proyecto de la 20 piensa mucho eso, cómo poder ofrecer en este edificio mismo no solo vivienda, pero también espacios culturales, espacios de ferias. Bueno, y el último, bien abajo, bueno, puede pasar porque son de estas personas que van a aparecer en la próxima ahí. Este es un grupo de casi 2.000 familias que viven en una zona de la ciudad que se llama el Cuarto Distrito, es el nombre comercial, em, que era una región de industrias que estaba así como negligenciada muchos años por la alcaldía, y ahora se torna el nuevo espacio de inversión, de interés del mercado inmobiliario, porque está cerca del centro urbano. Tiene como muchos de estos espacios, galpões no sé cómo se dice eso en español, pero espacios que se utilizaban para la industria, que se tornar bellísimos bares, escritorios de arquitectura, eh, espacios de arte. Entonces, eh, en este momento está en movida este proceso de gentrificación de este barrio, y estas familias con las cuales trabajamos están en un punto del barrio donde va a pasar un puente. Entonces ellos precisan salir de sus casas. De verdad que lo quieren salir porque están en condiciones muy precarizadas de vivienda, pero ya tienen 10 años que están esperando por este proceso de desplazamiento. Entonces, no invierten en sus casas,
El gobierno tampoco, entonces no tienen agua, no tienen saneamiento, no tienen así como lo básico para vivir. Em, Están ahí como con sus vidas, así, en sus condiciones de vivienda en stand-by, como a espera de que algo se va a pasar, siempre. Eh, entonces reunimos grupos, los líderes comunitarios, creamos un colectivo que se llamó Vecinos del Cuarto Distrito. Eh, para tanto, ahí levantamos las principales cuestiones, necesidades de cada uno de los barrios. Acá llamamos de vilas, que son como las favelas, eh, para empezar a negociar con el gobierno local. Puede pasar. Hicimos estos carteles para distribución en las calles, para llamar la atención de este nuevo colectivo que se anuncia, también por la discusión de lo que pasaba ahí en esta región, eh, junto con algunos colegas del jornalismo, ¿se dice en español? Periodismo. Periodismo, eso. Hicimos algunos talleres de comunicación popular, creamos el Instagram de los vecinos, producimos artículos para periódicos locales. Este Instagram, como organizado por adolescentes en verdad del barrio, desde ahí ellos hacen denuncias, contan los problemas que están pasando. eh, bueno, eso. Sí. Ahí también empezamos a hacer talleres sobre las distintas modalidades de desplazamiento que existen en Brasil, eh, sobre todo las distinciones porque se puede hacer un desplazamiento donde toda la comunidad sale junta para un nuevo edificio, para nuevas viviendas que van a ser construidas con inversión del gobierno, o se puede recibir como un bonus, un valor para comprar una nueva vivienda en cualquier lugar, en cualquier espacio. Pero el problema es que la mayor parte de esta gente que está ahí vive porque tiene ayuda uno de los otros. Entonces son a veces madres solo que pueden contar con la vecina que va a cuidar de los niños, a veces que alguien que no tiene que comer, entonces va a comer junto con otro vecino, y ahí se torna mucho más posible la manutención de las condiciones de vida. Entonces, todo eso íbamos a discutir con ellos para pensarmos, bueno, qué prefieren hacer para que desde ahí les ayudamos a hacer esta disputa frente al gobierno. Esta fue una de las partes más afectadas por las inundaciones de Porto Alegre. Bueno, toda la provincia de Rio Grande do Sul fue como 27% de los municipios fueron afectados por las inundaciones en Porto Alegre. Esta región está como colada al río, entonces fue como 30 días bajo de agua, con la agua hasta cubriendo todas las casas. Entonces, frente a esta situación y al facto que ya tenían esta necesidad de desplazamiento, estas familias fueron priorizadas en este momento que vivimos ahora, que es como el gobierno de Lula creó un ministerio de reconstrucción para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones. Entonces, estas familias fueron priorizadas frente a otras que también tendrán necesidades de encontrar nuevas viviendas. Entonces ahora están en este momento que se desplazan de este barrio comprando nuevas viviendas en distintas partes, pero sobre todo en condominios en este barrio mismo, donde ahora tienen que pagar
por agua, por energía eléctrica, por internet, por una serie de cosas que antes no tendrían. Entonces, es como un derecho que viene junto un proceso de precarización de sus condiciones de vida. Entonces, están en espacios estructuralmente más organizados, más protegidos, pero en un proceso de endeudamiento. Estos fueron talleres que hicimos con los niños, porque, bueno, también ellos tienen mucho que decir y como dijimos desde aquel video, lo que aprendemos fue que estos niños empiezan desde temprano, desde muy chiquitos, a, a participar de los procesos de lucha política. Entonces, eh, también con ellos trabajamos que desean de su barrio, cómo comprenden el derecho a la ciudad, qué quiere decir esto, cuáles son los valores importantes para una ciudad. Eh, entonces fueron una serie de talleres que hicimos también con niños adolescentes ahí en este barrio. O sea, bueno, este ya es una otra ocupa, aquella que mostré, muy parecida con aquella que del movimiento de Sin Techo. Es de un otro colectivo que la toma se llama Periferia en el Centro, justamente esta discusión que hacíamos conceptualmente, ellos ponen en su nombre como la periferia en el centro, no solo físicamente, pero para nosotros también conceptualmente. Bueno, ¿cómo son a veces, en este caso, por ejemplo, es una toma de personas ocupada por personas que estaban en situación de calle que no tenían necesariamente una relación previa entre sí? Entonces son personas que se conocieron ahí y no tienen como una identidad, no se reconocen en como un grupo propiamente y tiene ahora que como empezar a hacer esta lucha colectiva. Entonces, claro que además de eso, tienen varias otras necesidades que tenemos ahí, que pensamos en poder enderezar en algún momento, pero esta fue elegida por ellos como la cuestión más importante en este primer momento. Cómo hacer un proceso de construcción identitaria colectiva. Entonces empezamos a hacer talleres con este objetivo y claro, siempre de promoción también de cuidado. Eh, entonces, eso un poco para decir que tenemos una diversidad de prácticas, puede pasar. Eh, cada, cada, cada acción que vamos a hacer tiene que ver con lo que nos piden los movimientos, bueno, aquí lo que también tenemos condiciones de ofrecer, lo que identificamos como algo que es como más urgente. Yo creo que algo que es como está presente en casi todos los escenarios, o tú sobre todo, fue este trabajo en las mingas. Para nosotros eso también tiene que ver con una ética de la relación con los movimientos, porque cuando estamos ahí juntos con ellos haciendo este tipo de trabajo, también hay un cambio de relación de poder, de relación de saber, porque como se puede imaginar, psicólogos no conocen nada de como de infraestructura, de cómo hacer cimento. De todas maneras, estamos ahí intentando, entonces somos enseñados muchas veces por las personas que viven en las tomas como y eso es muy importante también para la construcción de este vínculo con ellos, sobre todo para poder como movernos en las relaciones jerárquicas de poder. Puede pasar. Y bueno, hoy en día yo creo que esta es la parte que
que estamos más dedicados en este momento. Eh, hasta, hasta como 3 años atrás, nosotros nos negábamos a hacer como prácticas más tradicionales de cuidado y salud mental, porque queríamos como afirmar que la psicología podía pensar los procesos colectivos, podía pensar la ciudad en cuanto institución, eh, podía pensar las prácticas de gobierno. Entonces intentábamos fortalecer los procesos desde esta lógica más institucional. Y hubo un momento cuando estábamos creando aquellos carteles que mostré antes en una reunión con varios liderazgos, sobre todo mujeres, que nos miraran y dijeran, qué bueno que estamos acá de entre tantos psicólogos, porque de verdad que estamos en un proceso de sufrimiento muy profundo. Estamos cansadas, estamos al frente de la lucha, estamos al frente de nuestras familias, tenemos nuestros trabajos, estamos sufriendo. Y para nosotros es muy importante que podamos nos fortalecer. Y ahí fue un cambio de esta perspectiva porque empezamos a darnos cuenta de que, bueno, ofrecer cuidado en salud mental de esta manera más tradicional de la psicología pudiera ser importante justo para el fortalecimiento de la lucha, y sobre todo de estas mujeres. Entonces empezamos un trabajo de acompañamiento terapéutico en, a veces colectivo, a veces individual, pero claro que no íbamos a trabajar con la psicología burguesada, colonialista, blanca, pero tampoco podemos simplemente nos apartar de ella porque es igualmente constitutiva de la manera como nos formamos psicólogos. Entonces, este es un momento que estamos ahora y que no, a todo tiempo estamos ahí nos interrogando, nos preguntando cómo hacerlo, cómo crear una manera de hacer este acompañamiento que no reproduza estos lugares, que no sea violento. Entonces, hoy trabajamos con acompañamiento terapéutico, a veces en las calles, a veces en las tomas, a veces en las casas de las personas. Y la idea es cómo hacer clínica mientras caminamos por el espacio público. A veces trabajamos con mediación de conflictos dentro de las tomas como una manera de fortalecer los colectivos. A veces trabajamos con grupos terapéuticos. eh, Desde ahí hacemos talleres pensando en el cuidado colectivo. eh, y bueno, intentamos no dejar de lado todas las otras acciones que ya desarrollábamos, pero en verdad que ahora estamos muy dedicados a construcción de esto que llamamos de una escucha clínico-política. Puede pasar. Eh, entonces, un poco lo que hemos pensado es la importancia de este proceso de caminar juntos eh, por el movimiento que se hace de retomada de la calle como este espacio de encuentro y no más de una ciudad fragmentaria. Entonces, también la potencia de pensar la presencia de los cuerpos en la ciudad como, como una forma de enfrentamiento a la fragmentación urbana. Entonces, eso fortalece la diferencia como este lugar de potencia, eh, inaugura nuevas relaciones con la ciudad, buscando ampliar las formas de estar ahí, de habitarla. Eh, entonces, pensamos la subjetividad siempre como una producción política de un cuerpo que está inscrito en un territorio. Y pensamos este territorio como este espacio que está siempre en construcción, desde la manera como habitamos, cómo circulamos.
Entonces, acreditamos en esta forma de pensar una práctica de cuidado psicológico que puede también promover la diversidad, rompiendo con estas fronteras que van delimitando también los territorios y participando ahí entonces de un proceso de disputa por la expansión de la multiplicidad de existencias en la ciudad. Pues, entonces, un concepto que está bastante presente es de cuerpo-territorio, pensando que, bueno, desde Lorena Cardinal, si el cuerpo es el espacio que sufre con todas las violencias de género, las opresiones, de raza también, apostamos nosotros en este cuerpo como posibilidad también de transformación social. Por eso este caminar juntos, como ofrecer también nuestro cuerpo para estas experiencias, como posibilidad de experienciación de este encuentro y también de estrellamiento de nosotros mismos, ¿no? En un ejercicio de desplazamiento desde el cuerpo analista o del cuerpo de investigador a un lugar de experimentación, de desconocimiento. Por eso que hablábamos de, bueno, cómo hacer de la universidad algo que todavía no conocemos. Como eh, todo el tiempo estamos ahí como no haciendo confianza en las teorías que conocemos, en los autores con los cuales trabajamos. Entonces, eh, por ejemplo, en esta toma de personas disidentes de género, ellos viven ahí con otros conceptos de familia, de colectivo, de modo de vivir juntos. Eh, Ellos no tienen como este es mi dormitorio, estas son mis ropas, esta es mi cama. Así como, todo puede ser de todos. Entonces son maneras de vivir muy distintas de estas con las cuales la psicología se formó como ciencia, y que va a tener como el más saludable, el más deseable. Entonces, es desde este encuentro que vamos a ir desplazando los conocimientos psicológicos mismos, siempre intentando nos poner en este movimiento de creación de alianzas. Y el Ocupa tiene esto como yo creo que su core, su expresión más bonita es que estamos siempre entrelazados y en la enseñanza, enredados. La enseñanza, la investigación y la extensión. Entonces, el primer de todo es la extensión. Como por primer llegamos, encontramos a la persona, cubrimos a servicio de qué puede estar la universidad. Eh, Desde esta experiencia encontramos preguntas que pueden ser interesantes para la investigación. Siempre en este movimiento de nunca investigar algo sobre, pero con las personas sobre, sobre nosotros, sobre la psicología, sobre el gobierno, sobre las prácticas. Eh, y desde estos encuentros, desde las cosas que precisamos estudiar, de los conceptos que precisamos experimentar, ahí vamos ofreciendo eh, nuevos cursos dentro del programa de grado y de posgrado. Y ahí llevamos la gente a las tomas, hacemos como una mistura de todo junto. Eso, chicos. Claro que hay muchas más cosas, pero dentro del tiempo, un poco de eso que puedo compartir. No, buenísimo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. El, bueno, efectivamente son muchas cosas y yo creo que es uno de los elementos como que más me llaman la atención también y que tiene que ver con esta frase que caracteriza lo que hacen, ¿no? Que es hacer algo que todavía no se sabe qué es. Por lo tanto, como que efectivamente tiene esta alianza entre enseñanza, investigación y extensión, tiene la posibilidad de una cartografía así en una profundidad
súper importante de la vida cotidiana de las comunidades. Entonces, ese elemento es clave, ¿no? Clave. Y, había estado, fue parte también de una de las presentaciones del otro equipo de extensión de la universidad en Chile, que es la Universidad Diego Portales. Pero claro, estaba situado más en instituciones, entonces igual ahora vemos otra dimensión de la extensión que tiene que ver con sumergirse y acompañar la vida cotidiana de las comunidades y de comunidades que están organizadas en función de una vida más digna, que no es Sí, simplemente como la institución, ¿no? sí, y yo creo que hay algo interesante porque la idea de extinción en la universidad, en la gestión de la universidad, es como ofrecer servicios a la población. Pero para nosotros, trabajamos con el concepto de extinción de Eduardo Glissant, que es como pensar la extinción justamente como eso que puede producir el encuentro, este movimiento de contagio donde, donde vamos a experimentar algo de alternancia, de producción de diferencia. Entonces, no es solo desde la universidad al encuentro de la población, es cómo hacer este movimiento de vuelta. Desde la población adentro de la universidad, para que este sea de verdad un espacio de permeable, así como de permuta, porque al contrario sería como la universidad saliendo afuera, colonizando todo ahí, como, y se manteniendo igual, en la misma. Entonces, más importante de lo que hacemos es cómo hacerlo, cómo estar ahí. Sí, Amapola, Diamela, Elena, Jonás, por favor, si quisieran tomar la palabra. No, yo encuentro que las experiencias múltiples que están construyendo a partir de una inquietud y una necesidad en común es maravillosa. Hay mucho de lo que se puede aprender, obviamente, de todos estos procesos, sobre todo con esa pregunta inicial, pues como de cómo hacemos esto desde la universidad sin universitalizar esos espacios. Que yo creo que es una de las cosas que nos persigue a todos quienes trabajamos con espacios comunitarios y que salimos de la universidad, es como cómo hacer que la maquinaria universitaria no se coma los vínculos y las relaciones sociales que se pueden construir ahí, po, sino que sirvan como catalizadores de procesos que tienen su curso. O sea, los espacios a los que ustedes iban ya eran espacios ocupados, ya eran espacios que tenían sus dinámicas, ahí veía asambleas y ustedes en realidad iban más a potenciar esas relaciones sociales descentralizadas que ya tenían un curso, entonces no llegaban a imponer una Sí, manera de articular, sino que llegaban a entregar herramientas que pudieran nutrir aquello que ya estaba surgiendo a partir de la necesidad y de la solidaridad, a partir de algo tan básico como es la urgencia por responder a la vivienda. Entonces, muy bello haber escuchado la presentación, ver las experiencias, saber que hay personas que están poniendo el cuerpo y el territorio, que es el cuerpo como resistencia a esta maquinaria que busca neoliberalizarlo todo. Así que muchas gracias por el tiempo, por la presentación y por poner la vida en eso. ¿Ya? Sí, que hoy son muchas cosas. Y voy a tratar de si da el tiempo y no me extiendo tanto comentarlas todas, pero agradecer la presentación y bueno, el trabajo que hacen también. Pensaba ahora precisamente en esto de cómo hacer esta relación, institución, comunidad y que fuera como recíproca o que contribuyese recíprocamente. Y creo que es clave lo que decía la Carola ahora último, el momento en el que, porque ellos igual, o ustedes, igual se comienzan a hacer un trabajo de cierta perspectiva, que por supuesto que debe haber diagnóstico previo y todo eso, pero desde la perspectiva de no, quizás para llevarlo más
a algo más extremo, psicologizar, ¿no es cierto?, un territorio. Y llega un punto en el que se dan cuenta que si bien sigue no siendo la perspectiva, la gente empieza a pedirle como una de sus necesidades el tener terapia. Entonces, esa como dislocación creo que es fundamental cuando se piensa en trabajar como colectivamente y abierto a la escucha efectiva de las comunidades y en esta implicación mutua. Entonces me parece súper relevante y también porque lo asocio al trabajo territorial que tenemos acá, que hemos estado mucho en esa discusión también, como siempre desde un fundamento político, como hasta qué punto no le... Ay, qué complejo igual. Em, Nos pasa mucho este último tiempo que efectivamente los sufrimientos y los padecimientos parecieran individualizarse más. Y ahí surge o aparece esta inquietud de, pucha, ¿vamos a contribuir a esa individualización del sufrimiento o hay posibilidad también de transformarlo o ligarlo a estos procesos políticos y colectivos? Y creo que ese es un desafío súper importante y, y al cual hay que darle paso a estas creaciones nuevas que todavía no se sabe muy bien cómo son o para dónde van, pero sí a transformar algo en, en, en esta cosa que no conocemos que va a resultar. Entonces pensaba también a partir de ahí lo que articula la institución y lo pienso en relación a la autogestión, que es de donde nos movemos nosotras, por lo menos acá en el territorio y en la asamblea específicamente. Como, y en las diferencias políticas culturales también de eso. Acá la institución no articula tanto, me da la impresión, como allá. O por lo menos de la experiencia que muestran ustedes, no conozco una experiencia parecida. Quizá yo no la conozco y sí la hay, pero como que articule tantos espacios distintos que ya están existiendo. No, y eso lo quisiera uno también hacer muchas veces en el territorio, como desde la autogestión, lo hemos intentado, pero es tan desgastante muchas veces porque no hay apoyo económico, porque tenemos que destinar tiempo de nuestras vidas, además del trabajo y todo lo que hacemos, a el trabajo territorial, que tú decís, pucha, ¿dónde pongo la fuerza? ¿Al territorio o a la articulación de otras luchas que a lo mejor son luchas similares o tenemos puntos fuertes en común, pero no da la vida, no da la energía, no da la fuerza? Entonces, em, eso me quedaba pensando, creo que son cuestiones como importantes y se agradece mucho que las traigan hoy día acá. Claro, sabes que para mí siempre fue como aproximar mi activismo, que lo iba a hacer gratuitamente con mi trabajo, entonces poder ser paga para hacer lo que me encanta, lo que me mueve. Entonces, claro que con la universidad pública, sobre todo, tenemos esta oportunidad acá. Pero varias veces no, nos preguntábamos eso de cómo trabajar también desde un lugar de no crear dependencia como de los movimientos de nuestro trabajo, ya que, bueno, nosotros pensamos que estamos ahí, vamos a seguir, pero nunca sabemos lo que puede pasar, cómo se va a cambiar la universidad también. Eh, pero yo siento con este grupo que trabajamos que es como igual un poco arrogancia nuestra pensar que ellos pueden necesitar tanto así de nosotros, que somos así tan importantes, porque en verdad que ellos están ahí a 80 años dentro de colectivos que tienen mucho más fuerza. No es decir que lo que hacemos no importa, pero no importa, pero que claro que también es importante reconocer las fuerzas que están ahí, eh, que resisten mucho más tiempo. Pero igual, esta pregunta que tú empiezas hablando de cómo no individualizar estos procesos de cuidado, esta fue, entonces,
cuando pensamos, vale, vamos a hacer prácticas más tradicionales, más parecidas con terapia, pero vamos a hacerlo colectivamente, justo para no caer en esta armadillas así como de la individualización. Lo que nos contestaron fue no, no podemos más con nada colectivo, estamos así agotados de espacios Sí. colectivos, nosotros necesitamos espacios individuales. Y claro que este miedo, eh, eh, desde el lugar que partimos, que ya es de entender una subjetividad que no está dentro del sujeto, una subjetividad que está como sobre la piel, que se conecta con los territorios, que se conecta con la ciudad o mismo con la lucha política, no iba jamás a ser mismo individualmente, no va a ser individualizante, porque el sujeto que está allí a frente hablando con nosotros no es más, nunca ha sido para nosotros un individuo, siempre fue parte de, de este grande proceso colectivo de construcción de las maneras con las cuales vivimos. Mm, Y claro que desde ahí partimos de una comprensión desde esta perspectiva de la psicología esquizoanalítica, pero en verdad que muchas veces las herramientas de prácticas clínicas que tenemos son individualizantes, son sí. cerceadoras, son patologizantes. Entonces, ahí es que está este ejercicio de estar siempre, eh, siempre, en portugués decimos desconfiados, así como no haciendo confianza, Mm, siempre nos preguntando si lo que estamos haciendo está dentro de esta ética. eh, y claro que también tenemos certeza de que siempre estamos, no se equivocan en algo, así, que no hay como una pureza de esto, no hay mm, como la posibilidad de no tenermos relaciones jerárquicas de poder. Eso, claro, que está ahí siempre. No es mm, como romantizar tampoco estos procesos, mm, pero caminar despacito y atento a eso, pero también ahí sí haciendo confianza en que ellos nos van a limitar, que ellos nos van porque hay en estos movimientos también una fuerza que no se deja colonizar así tan ujú. fácilmente. Sí, lo pensaba como también la comprensión de lo clínico como sostén de lo colectivo, lo político o las luchas de repente. O sea, cuando las mujeres les dicen ya no podemos más, Ujú, o sea, si el cuerpo de lucha ya no se puede sostener por sí mismo, hay que atender el cuerpo también en, en, en la modalidad que lo requiere. Si lo clínico es lo que necesitan para sostener las luchas, habrá que sostener lo clínico también. Me parece súper significativo ese giro como que fueron capaces de hacer y como importante pensarlo en distintos ámbitos de la vida también. Y lo que decís tú, como cuántos años de lucha traen en el cuerpo estos grupos con los que nos estamos organizando, que ingenuo también pensar de repente como que por hacer cierto acompañamiento distinto vamos a generar tanto como la individualización absoluta, es como, claro, pretencioso quizás incluso. Eh, y respecto a lo que decía ahí, esto de que ustedes se sentían como importantes, necesarios, pero que traían también ellos muchos años de lucha y que podían como existir por sí mismos. Claro, pero pienso también siempre van a haber nuevos grupos, nuevas organizaciones que también necesitan de ustedes y ustedes de ellos, ¿no? En esta reciprocidad o trabajo colaborativo. Entonces, nada, creo que es súper importante el trabajo que hacen. Admiro mucho cómo trabajan y lo que trabajan ahí y por supuesto a las personas con las que trabajan, como las organizaciones, como pensar acá en Chile en organizaciones, no sé, por ejemplo, ahora la ley antitoma acá,
ha Ujú. limitado muchísimo las posibilidades de viviendas de muchas personas o de tener espacio de organización y como pensar eso como contextos tan distintos, como que hay harto que aprender ahí con ustedes también. Así que gracias. Nada. No sé si Elena y Jona, si quieren comentar algo, pueden hablar en portugués Sí. tranquilamente, ahí después se ponen como leyendas o algo. Voy a tentar hablar un poco mezclado. Ah, esta es una pasantía que me encanta mucho porque une psicologia com militância e baseado em uma clínica experimental, intervencionista e que entende que o coletivo também precisa sentar na cadeira do consultório ou no que for, na canga na praça, e mesmo que seja no corpo de um sujeito. Então a gente entender que a clínica individual também presume uma clínica coletiva e é um estágio que eu amo muito. Yo quisiera preguntarles a los tres, ¿no? A propósito de lo que dice Elena, que es cómo ha sido recepcionado por las generaciones de estudiantes y de profesores la figura del Ocupas hasta ahora, porque igual tiene una larga trayectoria, o sea, estamos hablando de más de 10 años. Entonces, pero como tú ves que ha ido siendo recepcionado, como decimos en Chile, que polvo ha levantado, ¿no? Así como que ha generado, y preguntarle a Jonás y a Elena también cómo ustedes han visto la recepción del Ocupas en estudiantes, compañeras, compañeros, generaciones. Quer responder, Helena? Acho que era legal. A pergunta, tu pode me falar em português a pergunta? Sim, o Po- Pato sì, perguntou. Ah, tá. fala aí, Pato. Aham, fala. Não, somente saber qual foi a reação, o reagir, as interações que vocês têm com outras gerações de estudantes durante o último tempo, né? Assim, sendo parte do Ocupas, como vocês veem que também as experiências do Ocupas, essa experiência também da clínica política, de uma outra possibilidade de fazer psicologia, é recebida, né, por outros parceiros de sua geração. Uhum. Eu sinto que tem uma certa curiosidade e um não entender, ao mesmo tempo que tem um fascínio, assim, quando eu converso sobre isso. Um colega nosso de estágio, o Louis, ele narra uma conversa que ele teve com um colega de quando contando que ele fez um atendimento numa gangorra. Então, ele estava numa gangorra como estagiário e atendendo um- o seu paciente, e eles iam fazendo esse movimento durante a conversa na gangorra. E ele conta da confusão desse colega de curso de imaginar uma cena, um atendimento acontecendo numa gangorra. Eu acho que é isso, assim, é uma confusão que eu acho que é muito necessária e que evidencia essa clínica da experimentação, ahn, que também é política, e é isso, assim, acho que gera esse estranhamento com fascínio, assim. Oi, oi, aqui é o Jonas. Complementando um pouco a Helena também, eu entrei no Ocupas como extensionista voluntário há pouco tempo
E por esse motivo eu ocupo o espaço de uma forma diferente, não no lugar de estagiário, que talvez vivencia de forma mais intensa os processos que ocorrem dentro do projeto. Mas eu me aproximei muito do Ocupas porque desde que eu comecei a estagiar na psicologia, passei a trabalhar muito com acompanhamento terapêutico, que é um dispositivo, né, que nasceu da reforma psiquiátrica, que tem como essa proposta sair dos muros, né, e restituir a loucura na cidade, né. Enfim, eu me envolvi muito com esse trabalho e isso foi o que me fez me aproximar do Ocupas. E eu sinto, por parte dos colegas, assim, de outros estudantes, uma certa resistência também. Eu acho que tem um fascínio, mas também uma resistência no sentido de que é uma clínica que coloca muito corpo para jogo, assim, né? Então não é qualquer um que vai estar disposto a querer sair desse lugar que a gente produziu como mais seguro, né? Que seria uma sala de atendimento. Enfim, às vezes tem colegas ou se não profissionais que acabam dizendo, como assim? Por que sair? Não, tu não vai te pôr em risco, né? Que noções são essas que a gente vai produzindo quando a gente coloca, né, para o outro que a rua é um espaço de risco, né? Ah, enfim, e tá no Ocupas tem me desassossegado muito no sentido de deslocar a minha noção de clínica e nos espaços que eu circulo também, de fazer inquietações, assim, e ficar pensando. Sou muito feliz de poder estar acompanhando o grupo no momento. Obrigado, Helena. Querido. Jonas. Es, yo creo que sí, no es un espacio para todos. Siempre cuando vamos a hacer la selección de los practicantes, damos varios avisos. Es difícil. Ustedes van a estar solos en los territorios, no estamos con ustedes todo el tiempo. Hay que experimentar, hay que inventar. No tenemos certeza de lo que estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, como se quedan, normalmente nosotros dijimos, no, no es una elección que hacemos nosotros solamente, pero hay que ser de los dos lados. Los estudiantes tienen que elegir también estar abierto a eso. Como dijo Jonas, no son todos, pero los que llegan y se quedan, en general son maravillosos. Entonces, también tenemos experiencia muy, muy bonita. Yo creo que trabajar con estudiantes prácticas también permite que a todo tiempo estén ahí planteando nuevas preguntas para nosotros, para las prácticas que constituyemos. Entonces también es algo que hace con que el proyecto esté ahí siempre moviéndose, no solo con el cuerpo, pero también en la manera en su ética, en los conceptos. Yo sé que Pero sí, estás a lo un largo de poquito de los tiempo. años, eso que también tú dijeras, como 8 años atrás, nadie entendía lo que hacían. Ahí, era como dos, tres personas nos buscaban. Hoy en día, como tenemos una sala llena de interesados. Ay, el Hola, Waldo, hola, el Waldo. quiere- Soy un entrometido. Carolina, mi nombre es Waldo. Me quedó la siguiente inquietud. Nosotros tenemos en Chile una realidad política compleja en relación al trabajo territorial, donde está inmerso también el narcotráfico. Ustedes viven esa realidad seguramente ahí en la ocupan, ¿no? ¿Cómo enfrentan eso? ¿Hay una relación de convivencia, entre comillas,
¿O también ustedes intervienen en esos espacios donde trabajan ellos? Em, entonces, ellos están ahí todo el tiempo, ahí están próximos. Hay una comprensión en general que la universidad em, no va a influenciar en nada de su trabajo. Entonces, nosotros no intervimos en los problemas del narcotráfico, ellos nos dejan trabajar. Pero claro que ellos nos dejan estar ahí. Esto es siempre algo como varias tomas. Necesitan ellos negociar con el narcotráfico que puedan ocupar los edificios porque son edificios que están en sus territorios, son a veces espacios estratégicos. Hubo ya una toma con la cual trabajamos que fueron expulsos por los tipos del narcotráfico. Em, Porque creían ellos que mientras el grupo de ocupantes estaba una persona que tenía vínculos antiguos con personas de otra facción, entonces tuvieron todos que salir a prisas y corriendo. Em, entonces, esto está ahí presente, se pasa, em, pero intentamos estar como conviviendo en el mismo territorio, pero sin convivir. Eh, Mientras las inundaciones tuvimos una relación más próxima porque muchos de ellos fueran abrigados en los abrigos públicos. Empezamos un trabajo de convencimiento de que fueran priorizados en las compras de las viviendas, pero el tráfico no quería que las personas saliesen de sus casas porque eso va a ser un cambio de territorio, este movimiento les pone en riesgo. Entonces ahí sí tuvimos que estar juntos, conversando, como un poco mediando, pero solo vamos hasta un punto en que nos dejamos. Por eso que intentamos no estar de frente. En general, ellos no son problemas para la universidad, para nosotros. La policía sí. Ahí yo ya fue muchas veces como parada, interrogada, amenazada por la policía. Pero en general por el narcotráfico al máximo fue como una conversa, algunas tensiones, pero así como un movimiento violento no viene de ellos. Sí, gracias. Yo quería hacer como una última pregunta, no sé, ¿cómo estás de tiempo, Carol? Vale, vale, más un ¿Sí? minutito más. ¿Alcanzamos? ¿Sí? Eh, que Jonas puso un tema que es súper importante, que tiene que ver con el proceso de desinstitucionalización psiquiátrica, Ujú, eh, que es de algún modo en este momento un contexto a nivel internacional, que comenzó ya hace mucho tiempo, pero que efectivamente no ha logrado consolidarse en muchos países, inclusive en países bien avanzados como en el mismo Brasil, que digamos que es uno de los más avanzados en el mundo en políticas de desinstitucionalización psiquiátrica, pero que sin embargo ha sido un proceso lento y lleno de dificultades. Y parte importante de las discusiones sobre ese proceso de desinstitucionalización en Chile tienen que ver un poco con lo que dice Waldo, ¿no? Así como, bueno, ¿y cómo vamos a dejar a las comunidades a colocar sobre las comunidades con este conflicto que tienen, ¿no? Que son de mucha violencia en muchos contextos, de, de apropiaciones de poder, etcétera, etcétera, con la responsabilidad del cuidado? eh, y claro, y lo digo porque en Chile en estos momentos está en discusión la ley de desinstitucionalización y al mismo tiempo la ley de salud mental, que no existe a todo esto. ¿Sí? Entonces, la primera ley.
Entonces, desde la experiencia de ustedes, ¿cómo el Ocupas se ha puesto en relación con ese proceso? ¿Cómo se ha relacionado con la desinstitucionalización? ¿Y qué aprendizajes y conocimientos tienen para poder fortalecer ese proceso? Yo creo que así directamente, así que no es una relación directa. Pero el acompañamiento terapéutico que dijo Jonas, que es como una tecnología que utilizamos nosotros, fue creada por este movimiento de desinstitucionalización que se baseaba en este movimiento de que el terapeuta pudiera caminar con esta persona por las calles, tomar el bus junto, ir a un espacio, hacer un documento de identificación junto, hacer compras, porque piensa que estamos hablando de personas que estaban toda su vida en una institución que no tomaban en cuenta de sí mismo. Entonces, el acompañamiento terapéutico, su relación con la ciudad era esta, de poder permitir que las personas pudieran circular por la ciudad de una otra manera como con más autonomía, e igual hacer este movimiento comunitario también, de dar visibilidad a la locura como una locura que no es peligrosa, que es posible, eh, un poco quebrar algunos paradigmas que estaban puestos ahí. Entonces, yo creo que nosotros hacemos esto, esto sí hacemos como producir una ciudad menos higienista al caminar por ella, al poder hacer como ferias, hacer actividades culturales o mismo este cuidado terapéutico que camina por las calles en esta ética de poder pensar una ciudad en la cual la diversidad puede habitar de manera más tranquila. Entonces, claro que en esto se puede pensar que trabajamos de una manera que toda la diversidad, incluso la locura, puede estar ahí de distintas maneras. Pero yo creo que el acompañamiento terapéutico que hacemos nosotros es muy distinto a de la reforma psiquiátrica, porque especialmente la manera como entendemos la ciudad, no solo como un espacio donde el acompañamiento terapéutico acontece, pero como constituyente de la expresión de la subjetividad, como constituyente de la manera del sujeto de existir en el mundo. Entonces, la ciudad no es algo donde pasamos, es parte siempre de la manera como estamos ahí comprendiendo el sujeto y sus procesos. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia conceptual, pero al final, cuando producimos ciudades más seguras, más democráticas, también van a estar ahí más acogedoras para la locura también. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Jonas. Amapola, Alconda, Diamela, también por participar, por sumarse a la sesión de hoy. Y no sé si hay algún último comentario o quisieras tú, Carol, cerrar con alguna idea o con algún... Amapola, Ah, no, não sei. ¿no? Vocês querem comentar mais alguma coisa, Helena e Jonas? Rex? Então, se Agradecer isso. pelo dia. Foi bem legal ter ouvir a Carol também reviver o Ocupas. Então é isso. Obrigada pelo momento. Sim, isso. Gracias, Elena, gracias. El... Sí. Vamos a, bueno, queda a disposición de todas y todos también las sesiones del colaboratorio que se han venido desarrollando, como les decía al inicio. Entonces, vamos a seguir compartiendo la página web. Pueden visitar cada uno de las sesiones que se han realizado. Eh, Hoy vamos a subir este videíto y vamos a continuar ya en las siguientes sesiones discutiendo y compartiendo algunas de las dimensiones que se fueron abriendo. Así que les damos gracias y les vamos a enviar por correo las invitaciones Maravilla. para la Gracias. siguiente. Muchas gracias por esta oportunidad. Siempre
Muy rico poder contar nuestra experiencia y también aprendemos un poco más mientras hacemos eso. Y bueno, porque ese realmente siempre fue el objetivo del colaboratorio. Como son sistematizaciones, nos ha pasado que invitamos a gente que no tiene sistematizaciones hechas de lo que vienen haciendo. Sí. Entonces, para el espacio se reúnen, vuelven a conversar temas, organizar cosas, y siempre hay algo diferente en cada ejercicio de volver a remirar lo que se ha venido realizando. Entonces ha sido bien provechoso tanto para las organizaciones como para el colectivo. Así que vamos a tratar de cuidar ese ejercicio. Les mandamos un abrazo grande, entonces seguimos en contacto. Chao, que estén bien.